Bienvenidos a Fútbol Base en Español, mi nombre es José Antonio. Seguimos con la serie analizando las 9 selecciones de AFC que han clasificado al Mundial 2026. Hoy lo hacemos con Arabia Saudí, los halcones verdes que han clasificado a su tercer Mundial de forma consecutiva. Y bueno, una selección que seguramente el gran público tendrá en el recuerdo aquella victoria contra Argentina en la primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2022, pero que el presente de la selección saudí, después de esa gran inversión millonaria en su fútbol, pinta más negro que lo que parecía, que esa victoria contra Argentina parecía el comienzo de una época exitosa del fútbol saudí. Lo repito, llegan de forma, creo que llegaron de una forma peor de la que llegaron al Mundial 2022. Arabia Saudí afrontaba la clasificación al Mundial 2026 con grandes expectativas. El técnico que los había dirigido rumbo a Qatar 2022 se marchó a entrenar a la selección olímpica femenina de Francia para las Olimpiadas de 2024, y el técnico encargado de dirigir esta selección al Mundial 2026 y a la Copa Asia 2023, que se jugaría en 2024, era Roberto Mancini, que en ese momento estaba entrenando a la selección italiana, pero que le pusieron encima de la mesa un contrato de 25 millones anuales y no pudo decir que no, y se marchó dirigido a los halcones verdes. La aventura de Arabia Saudí rumbo a este Mundial 2026 comienza en la segunda ronda de clasificación de AFC, encuadrados en un grupo con Jordania, Tayikistán y Pakistán. La verdad que para esta ronda esto era un grupo bastante complicado, ya que Jordania vimos que después fue la finalista de la Copa Asiática, y que Tayikistán fue una de las selecciones revelación de ese torneo, llegando a cuartos de final, incluso llegó más lejos que Arabia Saudí. Bueno, pues este grupo, Arabia Saudí pasó junto a Jordania con 13 puntos los dos, pero que dejó algunas dudas, sobre todo en el apartado goleador, porque a Tayikistán gana 1-0 en Jeddah, luego en Dushanbe empatan a 1, y contra Jordania la primera jornada ganan en Amán un 0-2, pero en la última jornada, aunque ya están ya clasificados, pierden contra Jordania y pierden el liderato en la última jornada. Y los partidos contra Pakistán, una selección de los más flojos que hay en el panorama de la AFC, pues unos resultados que fueron goleadas, pero que no fueron tampoco goleadas escandalosas. Durante esta clasificación también se juega la Copa Asia, en la que Roberto Mancini son eliminados en octavos contra Corea del Sur en la tanda de penalti. Hizo muy buen partido contra Corea del Sur, no mereció pasar Corea del Sur y mereció pasar Arabia Saudí, pero que al final pues los penaltis pues decidieron que pasaba Corea del Sur. Y hombre, y el juego no es que fuera muy espectacular de Roberto Mancini, creo que que elimina a Corea, una selección como Corea del Sur, es aceptable, pero el problema de con Roberto Mancini empieza porque en la tanda de penaltis, cuando ya quedaba que era el último penalti que iba a tirar Corea del Sur, decide marcharse y no ver cómo tiraba el penalti. Corea del Sur no se espera hasta el final y recibió muchas críticas por eso. Ya en la tercera ronda de clasificación, encuadrados en un grupo con Japón, Australia, Indonesia, Bahrein y China, había grandes expectativas con esta Arabia Saudí, porque en los últimos dos mundiales habían quedado encuadrados en la fase de clasificación con Australia y Japón, y por ejemplo para Qatar 2022 quedaron primero en ese grupo por delante de Japón y Australia, y para Rusia 2018 quedaron segundo después de Japón, que siempre clasificaron ellos directamente con estos rivales, que por otro lado son los más potentes de la confederación. Pero aquí en esta ronda se vio desde el principio, se vio que no era como en las tradiciones atrás, ¿no? Vamos a repasar de cómo hicieron los resultados que se dieron, ya que en la primera jornada empataron 1-1 contra Indonesia, luego ganaron una victoria balsámica contra China 1-2, un partido
que empieza ganando China y es expulsado un futbolista de Arabia Saudí y remontan a balón parado con 2 goles del central Kadesh. Luego tienes una derrota 0-2 contra Japón, un partido en el que este partido Japón lo gana andando, con ningún esfuerzo le costó a Japón para superar a Arabia Saudí en casa de Arabia Saudí. Y luego tenemos un empate a 0 contra Bahrein, que supone la destitución de Roberto Mancini y la vuelta de Albert Renard, el técnico que lo ha sido jugar muy bien en el Mundial, aunque quedaron eliminados desde la fase de grupos, pero era un fútbol muy propositivo y un fútbol que a mí la verdad me encantaba. En su primer partido empataron 0-0 en Australia. Bueno, es una cancha complicada, siempre visitar a Australia. Y creo que en un partido con un fútbol muy pragmático de los de Albert Renard, tuvieron incluso las mejores ocasiones de Arabia Saudí, incluso pudieron ganarse los 3 puntos. Pero aquí es donde toca a fondo Arabia Saudí. Derrota 2-0 contra Indonesia en un auténtico baño de la selección de Indonesia, con doblete de Marcelino Ferdinand. Y bueno, aquí ya parecía, pintaba mal la cosa para Arabia Saudí, y también la sensación de que no le marcaba un gol a nadie. En estos momentos era la selección con menos goles de los 18 que había en esta tercera ronda. Roberto Mancini y Albert Renard probaron con muchos delanteros, probaron con Radif, un joven talento de Al Ettifaq, y no funcionó. Se probó con el delantero titular del Mundial 22, con el Sherry, que en ese momento estaba en Al Hilal y luego se fue a Al Ittihad. Tampoco. También se aprobó con Al Hamadan, el de Al Hilal, y también con Firas Al Buraikan. Ahora veremos que creo que Firas Al Buraikan va a ser el titular de esta selección. Bueno, durante esa época también juega la Copa Oro. Y luego ya tenemos los partidos de marzo, en los que saca la victoria en casa 1-0 contra China. Es que era una selección que marcaba muy poco, era una selección china que era de lo peorcito de esta tercera ronda de clasificación del Mundial, solo le pudo ganar 1-0. Luego viaje a Japón, ya con Japón clasificado al Mundial, sacan un 0-0, que es bastante positivo. Luego se la jugaban todo contra Bahrein, visitando Bahrein, un partido que yo pensaba que aquí caía ya Arabia Saudí y se iba a tomar por culo. Pero no, Arabia Saudí juega un muy buen partido y se lleva la victoria 0-2. También coincide con el bajonazo de futbolístico de Bahrein en esa época. Y luego la última jornada necesitaba ganar 4-0 para clasificar como segundo Australia, pero este partido lo pierden contra Australia. Se clasifican a la tercera ronda como tercero. En teoría no tenían que jugar esta eliminatoria en casa, ya que ese papel le correspondía a los dos mejores terceros, y los dos mejores terceros eran Emiratos Árabes Unidos e Irak, pero un Shanghái de AFC les da la localía a Qatar y Arabia Saudí, y no solo la localía, también le da para el partido decisivo contra Irak más el doble de descanso, ya que ya si habéis visto el vídeo de Qatar, los partidos se jugaron. El Arabia Saudí-Indonesia se juega el miércoles, el Indonesia-Irak se juega el sábado, y el martes se juega el Arabia Saudí-Irak. 48 horas más para prepararse el partido decisivo contra Irak. Bueno, el primer partido contra Indonesia sorprenden porque marcan muchos goles, un 3-2, se adelanta Indonesia, pero luego con un doblete de Firas Al Buraikan le da la vuelta a Arabia Saudí al partido a Indonesia. Incluso llega a ponerse 3-1, y en los últimos minutos Indonesia hace el 3-2. Irak gana 1-0 a Indonesia sale de la ecuación, y en la última jornada el 0-0 le valía a Arabia Saudí, en un partido en el que Arabia Saudí domina totalmente a Irak todo el partido, pero cuando faltaban 10 minutos Irak se despierta y pone en serio peligro a Arabia Saudí, pero al final pues Irak no marca y se clasifica a Arabia Saudí a su tercer mundial de forma consecutiva, como dije al principio del vídeo.
Bueno, pues tenemos que jugar a ver cómo va a jugar a Arabia Saudí, porque en el mes de abril la Federación Saudí se carga a Albert Renard por los malos resultados de las selecciones en la fecha FIFA de marzo, después de su derrota contra Egipto y contra Serbia, y también venía un poco el ambiente enrarecido después de la Copa Árabe, en la que no lo hacen del todo mal, pero que creo que pueden haber competido mejor. También tengo que decirlo. Y bueno, y el hombre que va a sustituir a Albert Renard, es difícil mejorar a Albert Renard, y más si traes a Georgios Donis, el técnico actualmente que entrena a Al-Khalej, un equipo de media tabla de la liga saudí. Vamos a ver cómo va a jugar. Yo lo he visto cuando ha jugado Al Nasser o Al Hilal contra Al-Khalej, y es un equipo de contraataque. Albert Renard prácticamente no jugaba a eso. Albert Renard juega a un fútbol más de posesión. Bueno, vamos a empezar hablando de los futbolistas más destacados que tiene esta Arabia Saudí. No sé cómo va a jugar Donis, no lo he visto, pero me imagino que va a jugar en bloque bajo, y más con el grupo que tiene, en el grupo que tiene en el Mundial. Está claro que van a jugar en bloque bajo y salir al contraataque. Vamos a hablar del portero. Que bueno, que durante el mundial, la clasificación mundial ha sido Al-Kidi, el portero de Al Nasser, el titular. Un portero que la verdad que no me convence nada, ya porque ha dejado actuaciones lamentables con Al Nasser. Con Arabia Saudí ha cumplido, pero con Al Nasser ha sido un auténtico desastre. Y yo no descartaría que volviera al All-Wise, el portero que ha estado en los últimos años en la portería de Arabia Saudí, aunque está ahora en la segunda división de Arabia Saudí, en Al-Uola. Y bueno, me pareció siempre un partido de garantía, más que Al-Kidi. Ahora vamos a hablar de la defensa, en el que Tambakti es inamovible, el central de Al-Hilal. Me parece el mejor central que tiene ahora mismo esta selección saudí, tras las muchas lesiones de Al-Bulaji, y que también creo que puede ir Al-Bulaji, que este año se ha ido cedido de Al-Hilal a Al-Shabaab, pero últimamente tenemos muchas lesiones, un futbolista ya veterano, pero yo creo que Donis va a contar con él, porque es un jerarca en la defensa, ¿no? Es un faro, ¿no? En el defensivo, y es un futbolista que, aunque no lleve el brazalete de capitán, que lo lleva el Dausari, pero en la cancha ejerce como tal, y es un futbolista que te da un futbolista muy carismático, es un broncas, no se asanta ante nadie. Ya te puedes llamar Leo Messi o Cristiano Ronaldo, que él te va a meter cara, que le ha costado algunos problemas ya en la Liga Saudí, ese carácter, pero que yo creo que Donis lo va a llevar, porque me parece de lo mejor. Si las lesiones lo respetan, me parece de lo mejorcito que tiene esta Arabia Saudí atrás, ¿no? Luego también tenemos, si no llama a Al-Bulaji, pues tenemos a Al-Amri, el de Al Nasser, un central que la verdad que cumple. No es Al-Bulaji, pero cumple. Y también tenemos a Kades, un futbolista que es cierto que en defensa comete muchos despistes, que la suele liar, sobre todo en Al-Ittihad, por eso fijaron a Danilo Pereira, pero que si Arabia Saudí está en el Mundial, es muchas gracias a ellos. El partido contra China se le pone muy complicado, una selección china que en ese momento no le ganaba absolutamente a nadie, y se le ponía 1-0 y con un futbolista menos, y Cádiz que entra de refresco, marca un doblete de cabeza, ojito con Cádiz a balón parado, para completar a seguir de la defensa de Arabia Saudí. Tengo que hablar de uno de los mejores futbolistas que tiene esta Arabia Saudí, el único futbolista que juega fuera de la Liga Saudí, que es Saud Al-Duhamid, el lateral izquierdo del Lens, del equipo revelación de la Liga Francesa, que este año ha quedado segundo en la Liga, un futbolista que ha sido un titular indiscutible en el segundo mejor equipo de la Liga Francesa esta temporada. Él era titular en el Hilal. El año pasado se marcha a la Roma, ahí rasca poca bola el conjunto romano, pero que este año en el Lens pues se ha salido,
y estamos hablando de que va a jugar de carrilero, porque Arabia Saudí, Donis va a jugar contra centrales, eso está clarísimo, y él va a jugar de carrilero. No va a ser un carrilero que, aunque él se prodiga mucho en ataque, pero creo que con los rivales que le han tocado el Mundial, Uruguay y España, creo que se le va a dar poco en campo contrario. Pero lo dicho, es el futbolista que más en forma ahora mismo de Arabia Saudí. En el centro del campo tenemos ya un clásico del equipo saudí, como es Mohamed Kano, un futbolista ya veterano, un futbolista que durante estos años ha pasado un carrusel de emociones, ya que cuando Al Hilal fichó a Sergei Milinkovic-Savic y a Rubén Neves para su centro del campo, fue a tragar banca, sobre todo con Jorge Jesús, pero que con la llegada de Simone Inzaghi ha vuelto a ganar la titularidad y es un futbolista que ha jugado muchos partidos esta temporada con Al Hilal y se ha sentido protagonista. Esa pérdida de protagonismo con Al Hilal también la ha llevado a perder protagonismo con Arabia Saudí y con el Renard. Al principio no era ni siquiera titular indiscutible, pero que el centrocampo para mí es de lo mejorcito que tiene Mohamed Kano, Mohamed Kano, y un futbolista que, bueno, que en su día se interesó, por ejemplo, el Everton por ficharlo, pero cuando vio la ficha que tenía, decidió descartarlo. En el centrocampo con él también estará Al-Jawahir, que Al Hilal rascaba poca bola y que, bueno, decidió irse al Al-Qadsia y esta temporada ha sido titular indiscutible y un futbolista joven y con mucho talento, ¿no? Y que creo que es un problema que están teniendo los futbolistas saudíes con la llegada de grandes estrellas a la Liga Saudí, sobre todo los grandes, y es que están perdiendo protagonismo y se tienen que ir a equipos un escalón por debajo para demostrar lo que valen, y creo que Al-Jawahir es de lo mejorcito que tiene esta selección saudí. Luego tenemos ya en ataque, tenemos al capitán, a Salem Al-Dawsari, el mejor futbolista que tiene esta Arabia Saudí en los últimos años y que actualmente también. Es un futbolista que, si le respetan las lecciones, que ya es un futbolista que ya tiene 34 años, en las últimas temporadas ha estado jugando pocos partidos por culpa de las lesiones. No son lesiones graves, no son roturas graves, pero que sí son lesiones que lo llevan a perderse, estar 15 días de baja, 20 días, un mes, y bueno, pues le está cortando mucho pues la progresión, ¿no? A Salena, al Dawsari, que la temporada pasada, por ejemplo, fue el mejor con jugadores como Rubén Neves, Sergei Milinkovic-Savic, arriba Marcos Leonardo, pues me parecía que era el mejor futbolista, que fue el mejor futbolista de Al Hilal la temporada pasada. Yo creo que va a estar entre algodones para el Mundial y que yo no lo forzaría para los dos primeros partidos, porque yo creo que Arabia Saudí tiene que centrarse en el tercer partido contra Cabo Verde y yo no lo forzaría. Y ahora tenemos ahí en ataque, creo que Arabia Saudí ha encontrado un 9 durante todo el proceso de clasificación mundial. Tanto Roberto Mancini como Albert Renard han estado buscando un 9. Empezaron a probar con Radif, un joven que salía de Al Ittihad, que prometía mucho, pero que se ha quedado en menos. No funcionó. Volvieron a tirar de Al-Sherri, no funcionó. Durante la Copa del Golfo del año pasado, el titular era Al-Hamadan, el de Al Hilal, que en un partido contra Yemen marcó 3 goles y ya parecía que lo habían encontrado, pero no lo habían encontrado. Y ya parece, creo que sobre todo en la tercera ronda de clasificación, esos partidos contra Indonesia y contra Irak, ya parece que sí lo han encontrado, que es Firas Al-Bureikhan, un futbolista que por el aspecto parece mucho mayor, pero es un futbolista con 25 años, o sea que está en su pick de forma, y un futbolista que, por ejemplo, fue decisivo en esa tercera ronda de clasificación, y también, por ejemplo, que hace poco le dio la Champions a Ali con ese gol en la prórroga contra Machida Zelvia, así que es un futbolista que está de dulce. Encuadrados en el grupo H con España, Uruguay y Cabo Verde, creo que Arabia Saudí está claro su objetivo y es ser uno de los mejores terceros. Debutarán el día 6 de junio contra Uruguay, una selección con la que
sorprendentemente no tiene bagaje negativo, ya que tenemos una victoria para cada una de las selecciones y un empate. Luego tenemos el día 21 de junio contra España, un partido que siempre que se han enfrentado ha ganado España, se han enfrentado en 3 ocasiones y siempre ha ganado España. Y el día 27 de junio contra Cabo Verde, una selección que es la primera vez que se enfrentarán a los saudíes y los caboverdianos. Y bueno, pues está claro, ¿no?, que el objetivo de esta Arabia Saudí, yo lo tengo muy claro, yo soy realista, ¿no? Es a Uruguay intentar sacar el empate. Creo que Arabia Saudí puede, si le lleva el partido, si intenta jugar con la presión que va a sufrir Uruguay, al ser creo que muy favorito con respecto a Arabia Saudí. En el segundo partido contra España, no caer goleado por mucha diferencia de goles, porque recordemos que los 8 mejores terceros se clasifican, esto es muy importante. Y en la última jornada jugártela contra Cabo Verde, que yo creo que Arabia Saudí es muy superior a Cabo Verde, una de las peores selecciones del Mundial, en mi opinión, está Cabo Verde. Vamos a hablar de lo que ha hecho esta selección saudí después de clasificar al Mundial, ¿no?, donde jugó 2 partidos amistosos en el mes de noviembre, uno contra Costa de Marfil, que ganaron 1-0, y otro contra Argelia, que cayeron 0-2. Luego estuvieron en la Copa Árabe, en la que fase de grupo pasaron gracias a su victoria 2-1 contra Oman, 1-3 contra Comoras y cayeron 1-0 contra una Marruecos B, que al final fue la selección que ganó esta Copa Árabe. En cuartos ganó la Palestina 1-2 y en semifinales cayeron contra Jordania. Y los partidos que le han costado la destitución al Barrenal fueron de la fecha de marzo, fueron una derrota muy dolorosa 0-4 contra Egipto y una derrota 2-1 contra Serbia. Es cierto que las sensaciones con el Barrenal no eran las mejores. Creo que Albert Renard, aunque clasificó a la selección al Mundial, pero no tuvo el impacto que esperaba la federación, ese impacto y esas buenas sensaciones que tuvo en el Mundial 2010, rumbo al Mundial 2022 y en el Mundial 2022, pues la verdad que no llegaban a ser tan buenas, y que a ver, bueno, pues se clasificó porque es que hay muchas opciones. Además se lo pusieron en bandeja con ese grupo en Arabia Saudí y teniendo mucho más descanso que Irak. Vamos a ver lo que hace Georgios Donis. El objetivo para mí es ser uno de los mejores terceros, y sobre todo no caer goleado contra España y no tener que ir a jugar a tener que ir a golear a Cabo Verde para clasificar en el Mundial de la Comunidad de Fútbol hacia Español. Tenéis muchas expectativas con Arabia Saudí. Ahora mismo está clasificada para octavos a la fecha que estoy grabando este vídeo. Y nada, yo creo que la comunidad pues apoya mucho a esta Arabia Saudí. En fin, yo creo que en el Mundial 2018 me parecía mejor equipo, en el Mundial 2022 me parecía mejor equipo, y aquí creo que puede meterse, porque Cabo Verde la veo una selección muy flojita. Eso es así. Bueno, pues aquí acaba mi análisis sobre Arabia Saudí. Si os ha gustado el vídeo, le dais a me gusta. Si queréis más contenido, os suscribís. Dejadme comentarios, qué es lo que más me gusta, y que nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.